Bueno, vamos a empezar. Esperemos que todos estén escuchando esta presentación. Buenas tardes para todos. Esperando estén bien todos de salud con sus familias, pasando estas cuarentenas en los lugares donde está esta medida, que estén siguiendo las recomendaciones de las autoridades, mantenernos en casa, sanos y bueno, bendiciones para todos. Les damos las gracias en nombre de Geosystem Ingeniería por asistir a este webinar. Los que ingresan por primera vez y nos acompañan, bienvenidos. Los que no están frecuentemente en nuestro webinar, bienvenidos nuevamente. Gracias por abrirnos esos espacios en sus casas, en sus lugares de trabajo. Tenemos un invitado, la dinámica va a ser muy fácil, vamos a hacer la exposición. Durante la exposición van a poder realizar sus preguntas vía chat. Los micrófonos están apagados para todos, pero lo pueden hacer vía chat. Nosotros vamos a leerlo durante el tiempo de la presentación y al final vamos a tener una sesión donde vamos a dar respuesta a estas preguntas. Las que no se queden por el tiempo, sabemos que el tiempo de ustedes es muy valioso. Las que no podamos realizar en ese momento, las respondemos por email. Si nos dejan sus datos o ya los tenemos, nos dicen simplemente el nombre y nosotros responderemos estas preguntas. Todas sus comentarios, sus apreciaciones son muy importantes, nos dan, digamos, la certeza de lo que estamos hablando, de que de las dudas que ustedes tienen, de lo que se están entendiendo de nuestro webinar y nos ayuda a corregir lo que en futuros webinars lo que no estemos haciendo bien. Mi nombre es Edgar Mendoza, voy a ser la acción moderadora, acompaño a William en esta presentación. Hablo un poco de mi empresa, la empresa somos de Geosystem Ingeniería, una empresa con 20 años en el mercado. Tenemos sedes en Colombia, Panamá, Guatemala. Yo actualmente estoy en la oficina de Guatemala, de Panamá. Estoy pasando mi cuarentena ahí, estamos igual que en Colombia en este momento, en casa. Así que desde aquí mis mejores saludos para ustedes y deseándoles siempre que estén llenos de salud. Nuestra sede en Bogotá es nuestra sede principal. Nuestro staff es alrededor de 50 personas. Tenemos oficinas en Colombia, en Bucaramanga, Barranquilla, presencia en Medellín y presencia y cobertura nacional. Hoy tenemos un invitado especial de la compañía Trimble. Su nombre es William Pérez, que es quien es desarrollador de negocios de Trimble a nivel global. Un cargo muy importante en Trimble. Desarrolla aquellos negocios especiales, entre estos mucho que tiene que ver en países donde se está haciendo titulación y catastro, que es el tema de hoy. Su sede es en Washington. Tenemos la fortuna para los que somos sus paisanos, es colombiano. Bueno, ya William les hablará más acerca de él. Como ustedes saben, Trimble es una de las compañías más representativas o más grande y líder en sistemas de geoposicionamiento. Ya William también les hablará más de Trimble. Entonces le damos la bienvenida a William. Gracias a todos, gracias William por aceptar la invitación, por darnos el apoyo, por estar presto para realizar este webinar, compartirnos tu experiencia de instrumentación en el catastro multipropósito, algunas cosas que hizo el grupo Trimble en Colombia para el catastro. Entonces, William, bienvenido, te dejo la gente y nuevamente gracias. Al final tendremos las respuestas y estaré atento a lo que ustedes me manden. William, son todos tuyos, gracias. Bueno, muchas gracias Edgar y muchas gracias a todo el equipo de Geosystems y a toda la audiencia que nos acompaña. Espero que estén todos bien desde sus casas o donde estén pasando su cuarentena.
Como les dijo Edgar, hemos preparado una presentación basada en las experiencias nuestras como Trimble en proyectos de catastro y registro, particularmente enfocados en todo el tema de catastro multipropósito. Durante la agenda del día de hoy, pues vamos a ver un poco de quién es Trimble, ¿sí? Nuestro equipo de administración de tierras, algunos proyectos que se han realizado en Colombia y algunos tips y enfoques para la audiencia, bien sea que quienes nos acompañen hoy hagan parte de un operador catastral o hagan parte de una de las autoridades catastrales como el ICAC o las entidades descentralizadas que tienen competencias catastrales para tener en cuenta al momento de diseñar los proyectos que se van a realizar en el país. Tenemos a nuestro conocimiento que se han realizado algunos pilotos en una primera fase, financiados por el Banco Mundial, y hay un montón de diferentes agencias que están apoyando estos proyectos en Colombia, entonces vamos a tratar un poco de estos temas. Entonces, para iniciar, ¿quién soy yo y por qué estoy hablando acá? Yo soy William Pérez, soy de Colombia, originalmente de Medellín. En este momento trabajo en Trimble, llevo 6 años en la compañía como gerente global de desarrollo de negocios, enfocándome principalmente en Latinoamérica. En algún momento también estuve encargado de África y Asia para mercados emergentes y proyectos financiados. Esto al interior de la compañía. Tenemos un equipo especial para coordinar cuando existe proyectos de cooperación internacional como Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, agencias de la ONU. Entonces somos un equipo que ayuda a nuestros distribuidores a posicionarse para este tipo de proyectos, ya que se tienen ciertas regulaciones y ciertos requerimientos especiales para este tipo de proyectos. Acá de una vez está mi contacto, también lo voy a poner en la última página para que lo tengan, pero pueden encontrarme por LinkedIn, por email, en WhatsApp. Yo estoy basado en Washington, pero paso gran parte de mi tiempo también en Colombia visitando pues, familia y proyectos. Yo en lo personal soy comercial, no soy un ingeniero topógrafo, ni geodesta, ni catastral, pero habiendo desarrollado estos proyectos, pues uno empieza a conocer del tema. Ahora, si en la sección de preguntas pues me van a preguntar que cuántos canales tiene un equipo específico, pues digamos quizás de mi mente no me lo sepa de memoria, pero pues les podremos responder ese tipo de preguntas, ¿sí? Un poco sobre la empresa Trimble. Muchas empresas nos reconocen por los equipos que realizamos, que manufacturamos y nos conocen como una empresa que desarrolla hardware, equipos de topografía y de mapeo. Pero Trimble es mucho más que esto. El año pasado tuvimos más de 3.200 millones de dólares en ventas. Estamos en más de 35 países con oficinas. Lastimosamente en Colombia no tenemos oficinas, pero tenemos a Geosystem como nuestro distribuidor. Tenemos más de 2.000 desarrolladores de producto, 75% de los cuales están enfocados en temas de software. No somos solo una empresa de hardware, sino también de software. Más de 1.000 patentes, más de 20 años en Colombia, y la empresa como tal tiene más de 11.000 empleados. Muchos de ustedes nos conocerán como una empresa de la que nosotros llamamos geoespacial, pero Trimble va mucho más allá. Tenemos unos núcleos de 5 grandes pilares. Tenemos agricultura de precisión, construcción de precisión, sistemas para el diseño de arquitectura, de estructuras, de edificios, diseño 3D y todo el tema de monitoreo de flotas y transporte logística. No todas estas digamos, estas divisiones de la compañía están presentes en Colombia en este momento. Pero, pues digamos, tenemos una gran presencia con todo el equipo geoespacial y nosotros al mismo tiempo tenemos unos verticales. ¿Sí? Negocios verticales es la aplicación de tecnologías geoespaciales para diferentes industrias. Por ejemplo, en trenes, recientemente se tuvo un negocio con Geosystems en el metro de Medellín, ¿sí? O por ejemplo para servicios públicos que es mapeo de hidrantes o de polos de luz, etcétera.
Entonces se tiene, digamos, un montón de diferentes grupos con soluciones específicas para cada una de estas industrias. Ustedes nos conocerán como la marca Trimble, pero Trimble es una casa matriz que a través de adquisiciones o por temas de mercadeo tiene diferentes marcas. Entonces no solamente estamos hablando de la marca Trimble, que ustedes los conocerán, los equipos en su mayoría vienen con una caja amarilla, pero también se tiene Spectra Precision, que es más conocido por ser un poco, pues digamos, se mercadea con color azul, y una alianza que tenemos con Nikon para todo el tema de elementos ópticos, y se hizo una adquisición hace muchos años de la marca Ashtec. Quienes todavía conocen la marca Ashtec, es una marca de la empresa Trimble también. Entonces todas estas son marcas de nuestra familia de productos que quizás ustedes estén un poco familiarizados con ellas. En Colombia tenemos muchos clientes, no somos nuevos en el mercado, clientes para diferentes verticales. Tenemos Fiscalía, la Policía Nacional, la DIJÍN, Antinarcóticos, el IGAC, ANT. Antes de la ANT estaba pues, el INCODER, Restitución de Tierras, USAID, el FBI, con diferentes proyectos que tienen también en Colombia, y Servicio Geológico Colombiano. ¿Sí? Le tengo que agregar el logo aquí, Edgar, de empresas públicas del Metro de Medellín también, y habrá muchas más que me faltarán también. Para el tema de catastro, registro y administración de tierras, tenemos un equipo específicamente formado al interior de la compañía que se encarga de esto. ¿Por qué? Digamos, en muchos de los países se tienen unas estructuras separadas de cómo se manejan cada uno de estos temas. Digamos, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? El IGAC, que tiene la división de cartografía y geodesia. Y por otro lado tiene el grupo de catastro o el grupo de tierras y el CIAF. ¿sí? Nosotros tenemos igualmente al interior de Trimble diferentes grupos encargados de todo el tema de geodesia, de recolección de datos, levantamiento de información, procesamiento de datos y bases de datos para la toma de decisiones. Pero entonces tenemos un equipo que une todos esos elementos para poder ofrecer una solución completa al momento de abordar este tipo de proyectos. O sea, Trimble ya no es solo una empresa que hace GPS, sino que ofrece una solución integral. Y nos amoldamos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los proyectos en particular. Puede que en algunos países solamente se tenga que trabajar el tema de servicios de consultoría, o que solamente sea un tema de venta de equipamiento, o en algunos casos de integrar todo el flujo de trabajo. Esto es otro equipo vertical al interior de la compañía, con amplia experiencia en diferentes proyectos en el mundo. Entonces, nuestra aproximación a los proyectos de administración de tierras están basadas en ese enfoque. ¿Cómo hacemos que los flujos de trabajo desde el principio hasta el final sean más ágiles y se puedan reducir costos y tiempos? Precisamente la gran variedad de equipos de trabajo que tenemos nos permite desarrollar diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de cada país. Es muy diferente un proyecto de administración de tierras en Colombia a un proyecto de administración de tierras en Bolivia, en Haití, en República Dominicana. Entonces se tienen sistemas que requieren, de acuerdo a las regulaciones locales, alta precisión. En algunos casos se requiere menos precisión porque se está trabajando en la selva, por ejemplo, o en el Amazonas, o en algunos casos, como en Colombia, se requiere una alta cantidad de recolección de atributos alfanuméricos, que no tiene que ver con el tema geoespacial necesariamente, pero que sí tiene que ver con los temas de ordenamiento de la propiedad. Quiénes son los vecinos, hace cuánto están allí los vecinos, que si fueron desplazados, etc. Entonces hay diferentes tipos de equipos y de software que permiten hacer esa recolección. Y se cuenta con diferentes tipos de servicios también, servicios como el cual voy a enfatizar un poco, que son las señales. Esto es un tema que es relativamente nuevo en Colombia, que se ha venido trabajando con las diferentes agencias para el despliegue de esta tecnología, y que esperamos que para la implementación de los proyectos de catastro multipropósito sea utilizado.
Adicionalmente tenemos el tema de la integración y los softwares. William, ¿Sí? discúlpame un momentico, se congeló la imagen, está en negro. Ok. No sé si tengamos que refrescarla o... Sí, si quieres darle de compartir y volver a compartir, a ver si de pronto se... De tener presentación, sí, y la volvemos a compartir. Estoy compartiendo pantalla y ahora abrí la presentación de nuevo. Listo, Perfecto. se ve bien. Sí, sí, está bien. Por favor, por el chat nos pueden confirmar si ya todo el personal recobró el video. Listo, William. Ya la gente empezó a confirmar. Puedes continuar con la presentación. Gracias. Gracias. Entonces estaba hablando aquí sobre el tema del sistema de integración catastro-registro y bases de datos, que pues también les voy a contar la experiencia nuestra, que tuvimos un primer intento en Colombia y en uno de los pilotos, y tuvimos muchas lecciones aprendidas aquí. Entonces, ¿cuáles son los proyectos en los cuales iniciamos? Los proyectos de catastro multipropósito iniciaron primero, digamos, por dos partes paralelas. Una parte fue un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID, en donde se subcontrató a el operador de USAID, que es Tetra Tech RD, como líder para hacer un proyecto piloto en Ovejas Sucre. Aquí ustedes pueden ver el personal con nuestros equipos. Este proyecto es más allá de catastro multipropósito, porque incluía los temas de ordenamiento social de la propiedad rural de la ANT. La mayoría de personas en Colombia que están integrados y en estos temas han trabajado proyectos catastrales, pero al unir el ordenamiento social de la propiedad rural se involucraba una serie de flujos de trabajo adicionales con los temas de legalización de las tierras. En ese momento se habían encontrado, digamos, 34 diferentes rutas jurídicas por las cuales se podía formalizar un predio, ¿sí? Que si era un baldío de una persona natural o un baldío de una institución del Estado, como una escuela o un hospital, predios de diferentes tipos de caracteres entre privados o diferentes características jurídicas previas del Fondo Nacional Agrario, etc. Entonces, ese fue el primer y único piloto que se ha realizado de esa envergadura, y pues hay, digamos, mucha información y mucho run de los éxitos o los no éxitos de este proyecto. Entonces les voy a hablar un poco de él en la medida en que vaya integrando la información de la tecnología. Y otro de los proyectos que se viene haciendo ha sido el impulso de una metodología adaptada al propósito, o fit for purpose, que lo está haciendo, digamos, el IGAC de Holanda, que se llama Cadaster International. Ellos han venido impulsando esta metodología y han realizado pruebas en Apartado, Vistahermosa y Cumariú. Aquí pueden ver una foto del primer ministro de Holanda que estuvo acompañando a los equipos del IGAC en Apartado, precisamente con esta metodología. ¿En qué consiste esta metodología? Digamos que trata de reducir los tiempos y costos para hacer los levantamientos al integrar a la comunidad. ¿Qué significa integrar a la comunidad? Como ustedes ven en esta foto, es el mismo propietario el que hace el levantamiento de la información, y ellos proponen unos flujos de trabajo mucho más livianos, sin requerir toda la información que normalmente piden las agencias en Colombia, como lo son la ficha predial o los diferentes instrumentos para realizar los predios. Pues ellos, basados en su experiencia en proyectos internacionales, simplemente le piden al campesino que haga la toma de los diferentes puntos, utilizan el receptor Trimble R2 con un celular para la reducción de costos, utilizando una señal para el tema de las precisiones, la señal es Trimble RTX, y listo, recogen como 10 atributos: el nombre de la persona, si tiene familia, una serie de preguntas muy simples,
Y eso es una propuesta del catastro holandés. Nosotros venimos apoyándolo con el tema de los equipamientos y la señal RTX, ¿sí? Esto tiene mucha discusión, ¿sí? Digamos que no es el objeto de esta presentación, pero pues hay mucha discusión si el campesino tiene el conocimiento para hacer el levantamiento o no, que él se debe conseguir toda la información de la ficha predial o no. Digamos, eso es una discusión que le compete más a las agencias. Nosotros estamos ayudando con el tema de tecnología, pero digamos el propósito nuestro no es cuestionar si esa metodología es o no es, ¿sí? Simplemente es una opción que les contaremos cómo funciona, ¿sí? Entonces, en este tipo de proyectos hemos encontrado una serie digamos, de lecciones aprendidas que van a informar el tipo de tecnología que ustedes pueden evaluar para el despliegue de estos proyectos. Primero, catastro multipropósito, ¿sí? La idea de nosotros como Trimble no era un operador, no era un gestor catastral, simplemente suministramos tecnología para que los operadores salieran a campo y trabajamos de la mano con ellos para ayudarles. En la fase 1 de los pilotos, particularmente en el tema de ovejas, se encontró que al unir el tema del catastro multipropósito, digamos, el catastro multipropósito se unieron en un principio el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, liderado por el DNP, y coordinaron una serie de procedimientos lanzando unos estándares que llamaron los estándares 2.1.1 para la realización del catastro multipropósito, contenía una serie de formularios y de datos que se querían recolectar. En ese momento, los operadores debían proponer un plan de geodesia de cada uno de los municipios, ¿sí? Entonces, si el IGAC no tenía cobertura en su red geodésica, el operador debía proponer cómo iba a hacer el tema de geodesia, si iba a trabajar con puntos de control, si iba a hacer estaciones permanentes de referencia y la tecnología que iba a utilizar para el tema de recolección de datos, si era GPS, estaciones totales, e integrar la información catastral geográfica con la información, digamos, alfanumérica. La gran lección de allí es que la información alfanumérica que se requería era repetitiva. Se tenían una serie de formularios, de 7 a 10 formularios distintos, analizando la información física, jurídica y legal de cada uno de los predios adicionalmente a la ficha predial. ¿Qué sucedía entonces al momento de salir a campo? Sí, digamos, normalmente los topógrafos trabajan con su receptor y tienen un controlador para el equipo, pero estos formularios pues es muy difícil manejarlos en un simple controlador. En ese momento se presentó la idea de utilizar tablets y con las tablets poder en campo trabajar y agregar este tipo de formularios. La idea era que estos formularios se recogieran una sola vez y se autopopularan los datos, porque cada uno de los formularios tenían datos similares. Entonces, al momento de salir a campo se tenía, por ejemplo, que una persona tuviera que preguntar en el predio nombre, y en el formulario 2 había que preguntar el nombre también, y en el formulario 3 el nombre también, y así con cada uno de los formularios y muchos requerimientos similares, edades, direcciones, teléfonos, etc. Y al final se debía pasar esa información a una base de datos de acuerdo al estándar que se determinó, que es basado en el modelo de datos de administración de tierras. Eso es un modelo llamado LADM-COL. COL porque hay un modelo, digamos, estándar en el mundo y el COL es adaptado a Colombia, LADM-COL. Entonces la idea nuestra como suministrando tecnología era poder tener una plataforma tecnológica en la cual en un simple formulario se autopopularan todos los demás formularios y poder hacer una transición a la base de datos fácilmente. Entonces, al momento de escoger la tecnología, se debía tener en cuenta cuál era el plan geodésico, cuál era el equipo que se iba a utilizar de acuerdo a las precisiones requeridas, cuál era el software a utilizar, el controlador a utilizar, ¿sí? Y ahí facilitar esa migración a base de datos. Encontramos varios retos. Uno, como les mencionaba, los atributos repetitivos. Dos, el gran número de formularios. Nosotros encontramos entre todos los formularios más de 3.000 preguntas que se hacían distintas. Al decir distintas es
repetitivas, ¿sí? En algunos casos, pero cada pregunta se tenía que ingresar al formulario a escribir. Y no encontramos en el mercado ni software Streamboat ni software de nadie más que pudiera simplificar ese proceso, porque había que hacer un mapeo de 3.000 atributos para que se autopopularan todos los criterios y enseguida facilitar la migración a la base de datos. Eso fue una gran lección aprendida. Si hay personas del gobierno que estén aquí en esta charla que no estuvieron en esa etapa del proceso, pues ellos se habrán dado cuenta que se han simplificado un poco los procedimientos y las preguntas a realizar a futuro. Igual queda un paso a seguir, que es que esa simplificación de los formularios que lo diseñan como en el papel, ¿sí? Como si fueran a preguntarlo en el papel. Pero al momento de migrarlo a la base de datos hay que hacer de nuevo un mapeo con los criterios de los atributos de la base de datos para caer en el LAM call, ¿sí? Entonces, esto es un tema que aún no está del todo resuelto, que quienes vayan a ser operadores tendrán que resolver y que pues vamos a tratar un poco aquí en el tema de la tecnología, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que los holandeses, por ejemplo, proponen simplifique y no pregunte tantas cosas, de tal forma que usted tenga una información, pueda dar una seguridad jurídica a las personas y siga adelante. Entonces, esta es gran parte de las lecciones aprendidas. Adicionalmente, pues cuando se realizó ese piloto en ovejas, el encoder estaba apenas terminando de ser liquidado y la ANT heredó muchos de esos procesos del encoder. Parte de esos procesos equivalían a las diferentes bases de datos. El encoder tenía diferentes bases de datos para cada uno de los procedimientos jurídicos distintos que tenía. Entonces, digamos, había un sistema para mejorar el programa de formalización, ¿sí? Había un sistema, bueno, este venía del Ministerio de Agricultura, no de la ANT, no del encoder. Pero tenía, digamos, baldíos persona natural, un sistema, Fondo Nacional Agrario, otro sistema, y así, etcétera, etcétera. Entonces tenían un montón de información en diferentes criterios de bases de datos, con diferentes rutas jurídicas diferentes que complicaban el proceso. Entonces, al momento de ustedes ver si van a ser un operador catastral, es muy importante saber si se está hablando solo de catastro multipropósito, que son los criterios que se establecieron en un principio por ANT, por IGAC y Superintendencia de Notario de Registro con coordinación de DNP, o si se va a incluir todos los temas de ordenamiento social de la propiedad rural, incluidos los procesos de la ANT, y en qué etapa están. No, en este momento no sé hasta dónde hayan ellos avanzado en simplificar y unificar criterios para no preguntar en diferentes momentos la misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué son los elementos a considerar? Uno, red geodésica, los equipos, los controladores, los software y el sistema de información, ¿sí? Voy a tratar cada uno de ellos de forma separada como para poder entender un poco hacia dónde vamos. Entonces, control geodésico. Quienes saben un poco de geodesia sabrán que hay diferentes metodologías para trabajar en Colombia, ¿sí? En algunas partes se tiene estaciones única o monobase, con estaciones permanentes de referencia. Sin embargo, muchas de las estaciones con las que cuenta la red magna eco de el IGAC de pronto no tengan conexión de internet o estén caída la estación, etc. Entonces, cada uno de los operadores debe proponer si va a, digamos, a remodelar la estación que esté allí, o si va a proponer una nueva estación, o cuántas estaciones para los municipios que vaya a trabajar. En algunos casos se puede hacer una cobertura subregional. Entonces, en vez de tener una sola estación, tener varias estaciones y cubrir y hacer como una red densificada específicamente para la zona. El IGAC ya cuenta con su software de control que puede integrar las estaciones, pero hay que considerar todos los temas de panel solar, electricidad, si cuenta con conexión 3G o internet para transmitir en tiempo real, que tenga un backup por si se caen las conexiones, si se cae el 3G, que tenga internet, si se cae la electricidad, que tenga un panel solar o unas baterías por cierto tiempo,
o se puede hacer unas islas BRS. En Colombia no se tiene una isla BRS, pero esto es una tecnología en donde se densifica y se tiene cubierta una zona con más estaciones y se puede hacer como una estación virtual en un punto. Lo que hace esto es que se tiene el software utilizando un algoritmo, triangula la señal y puede dar señales precisas hasta por 2 centímetros que exceden mucho más allá los requerimientos de precisión del IGAC. Entonces es importante simplemente tener esto a consideración. Hay diferentes tipos de estaciones. Aquí voy a dejar para la presentación algunos tipos de instalaciones que se tienen dependiendo de las condiciones de seguridad que se requieran. Normalmente se tienen gabinetes en donde se guardan el material, los receptores, las baterías, pero se pueden instalar en techo o equipos en trípode. De diferentes maneras, normalmente cada uno de los países determina si se puede hacer instalación a piso o si se necesita qué tipo de instalación. El estándar más o menos en el mundo es que por lo menos se tenga una altura de mínimo 1.2 metros, se tenga buena visibilidad del cielo, no se tengan obstrucciones ni antenas alrededor, pero por condiciones de seguridad en algunas partes del país pues esto no se puede, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza monoestaciones simplemente por temas de costos y se extiende la señal con radio. Pero hay veces que esto no es posible, entonces se utilizan bases móviles y los operadores, digamos que hacen que los nuevos puntos, si no se tenía un punto de control, sean aprobados por el IGAC para el proyecto y se instala una estación, ¿sí? ¿Qué sucede? Como no hay tanta cobertura en el país de la red geodésica y la densificación de la red es de hecho parte del proyecto del Banco Mundial y el IGAC está trabajando en ello, se tiene la opción de utilizar una tecnología que tiene diferentes nombres. En el país alguien la puede conocer como corrección cinemática satelital en tiempo real o posicionamiento preciso de punto. La oferta que tiene Trimble para ello se llama RTX, las siglas en inglés es Real Time Extended. ¿Y qué significa esto? Trimble tiene una propia red geodésica a nivel mundial y con esa red geodésica a nivel mundial envía las señales a un satélite que utiliza la banda L y con ese satélite envía la señal de vuelta a los receptores, ¿ya? ¿Qué permite esto? Si ustedes están trabajando en campo, no hay una estación permanente de referencia, no hay una estación ni del IGAC, no hay una red 3G, el acceso a electricidad es muy difícil, instalar paneles solares es un tema de seguridad complejo, pues se puede utilizar esta señal. Esto se utiliza simplemente con equipos que sean compatibles con la señal, entonces deben tener un receptor Trimble que permita recibir esta señal. Y lo beneficioso de esto es que se puede comprar la señal de acuerdo a las precisiones que se necesiten. O sea que es más barato de acuerdo a lo que se requiera. ¿Sí? Hay una señal que se llama Center Point, que puede llegar hasta 4 centímetros, Field Point hasta 20 centímetros, Range Point hasta 50 o Viewpoint hasta 1 metro. ¿Cómo se trabaja esto? Simplemente se activa la señal a través del equipo, el controlador, ¿sí? Y se debe esperar un tiempo de convergencia. Se debe tener buena visibilidad del cielo. Pues esto no es una señal, digamos, que sea sugerida para trabajar, digamos, en la selva amazónica, ¿sí? Porque hay muchos árboles, entonces no van a tener buena visibilidad. O en una ciudad donde haya muchos edificios que van a bloquear la visibilidad. Pero en muchas zonas, en los llanos, en zonas desérticas, en zonas con buena visibilidad arriba en las montañas, no en zonas encañonadas, es una alternativa para cuando ustedes no tengan la posibilidad de instalar una estación permanente de referencia o no quieren encartarse con el tema de instalar una base móvil. Instalar una base móvil para estos proyectos en los municipios en que se van a hacer los proyectos es muy difícil porque
tienen que llevar el trípode, tienen que llevar la estación, dejarla haciendo convergencia un montón de tiempo, esperar que la señal esté buena. Deben generalmente dejar a una persona cuidando el equipo, que no se lo vayan a robar, que no vaya a haber un animal que mueva el equipo y que les dañe la señal. Entonces esto les evita todos esos costos. Entonces al momento de ver los costos de un proyecto, pues no piensen solamente en, bueno, esto es una señal que voy a comprar, sino que es cuánto me voy a ahorrar en todo el flujo de trabajo, la persona que está ahí sentada todo el día, cargar todos estos equipos, todo el tema logístico, de instalar una estación móvil o una estación permanente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es bueno usar RTX? Criterios a considerar. El equipo debe ser compatible con RTX, se debe comprar una de estas señales, buena visibilidad de las constelaciones GPS y GLONASS, o sea, si el cielo sur donde están los satélites de la banda L, y es bueno, como les decía, si no se tiene una base de referencia, una ubicación remota y poca cobertura celular e internet. Si hay alta cobertura vegetal o cañones, no es recomendado. Entonces no es una solución para todo el país. Ninguno de los proyectos ni de los operadores creo que puedan llegar a decir tengo una solución igual para cada uno de los municipios. Entonces esto es un buen criterio a utilizar, ¿sí? RTX, por cierto, se utilizó y se hizo las pruebas en el proyecto de ovejas, en una vereda que se llama, creo que es Sabanilla o Sabaneta en Ovejas, no Sabaneta Antioquia, y se tuvo el acompañamiento de DNP y el IGAC para hacer las pruebas con buenos resultados, y los resultados fueron así: en zonas de alta vegetación la convergencia tiende a fallar, las precisiones tienden a fallar, pero si no hay buena visibilidad es una buena opción para aumentar y hacer rápido el flujo de trabajo, ¿sí? Entonces es importante esto. Ahora, ¿cómo ustedes saben qué equipamiento utilizar? Bien sea que vayan a utilizar RTX o no. Unos deben ser compatibles pues con RTX, pero esto es simplemente una tabla como para mostrarles a ustedes el montón de diferentes opciones que tiene la casa Trimble. Tiene muchos equipos y es muy difícil muchas veces elegir, bueno, por cuál me voy a ir, ¿sí? Entonces voy a hacer unas sugerencias, y ya si necesitan entrar a detalle para cada uno de los proyectos pueden hablar con Edgar, su equipo de trabajo, o se dirigen conmigo y yo coordino con Edgar para encontrar la mejor solución para el municipio en que ustedes vayan a trabajar. Pero les quería hablar de algunas de las soluciones que estamos trabajando ahora, ¿sí? Aquí tenemos un equipo que se llama Catalyst. Esto es relativamente nuevo para Trimble y en el mercado, en donde se utiliza un bastón con una antena sencilla y se tiene un software para hacer las correcciones. Entonces, las correcciones se procesan en el software mismo y se puede utilizar un celular llevándolo a campo. ¿Cómo utiliza esta metodología Trimble Catalyst las señales? Se compra el software y la señal como un paquete, ¿sí? En un combo, y se paga solamente por la precisión requerida. Ahora bien, pues es cierto que muchas veces nosotros como empresas de tecnología lanzamos muchos tipos de productos y después uno va a probarlas en campo y digamos que tiene algunas limitaciones porque el ingeniero que está en Estados Unidos nunca pensó en cómo iban a ser las condiciones en campo en Colombia. Yo les recomendaría que si quieren esto podemos hacer unas pruebas y coordinamos con el equipo de Geosystems, pero lo que tenemos conocimiento hoy es que para Sudamérica este tipo de paquete funciona más o menos con precisiones submétricas, 50 centímetros, 70 centímetros. Si se requiere mayor precisión, aún no se tiene una cobertura mayor con el Catalyst. Entonces es una opción buena si tienen proyectos en donde se quiera ahorrar tiempos, costos, simplemente la antena, se compra el paquete y los paquetes son flexibles. Entonces si su proyecto es de 3 meses,
Entonces se puede comprar el combo y la activación del paquete por 3 meses. No se tiene que comprar la activación de un año entero, ¿sí? En algunos casos se puede vender como, digamos, le llamamos como piscinas de activación. Entonces ustedes pueden comprar como un paquete entero de horas. Entonces en vez de comprarlo por 3 meses, lo compran por horas de utilización. Y salen a campo y pagan solamente cuando activan la señal por las horas de utilización, ¿sí? Entonces, estos son digamos, las características del Catalyst. Y está basado con la señal esta RTX, ¿sí? Entonces, como les decía, en diferentes partes del mundo se tiene diferentes coberturas. Para Colombia yo diría que nos basemos en submétrico hasta que se pruebe que se pueden dar mayores precisiones. Pero por el momento en Sudamérica nuestros técnicos nos han recomendado estas precisiones. Ahora, ¿qué otro tipo de equipos nos han funcionado? Este sí es probado con buen funcionamiento, ha dado los muy buenos resultados. Este se utilizó en ovejas, que es el receptor Trimble R2. Y este está el que también utilizan los holandeses. O sea, ambos pilotos utilizaron este equipo. Es un equipo que, si bien no es tan ligero para llevar como el Catalyst, pues ya se ha probado, ha funcionado para los flujos de trabajo de los topógrafos que están acostumbrados a trabajar con equipos GNSS, GPS, es una excelente opción. Y es de la rama, una de las ramas más económicas que tiene Trimble. No voy a entrar en detalle de cuántas satélites, cuántas constelaciones cuántos canales tiene, porque eso pues, se puede bajar de internet de la ficha técnica. Y si la necesitan se las podemos pasar. Pero es un equipo muy bueno. Lo que se tiene que tener en cuenta con este es que se utiliza es como modo receptor. Entonces, si en el flujo de trabajo que ustedes quieran realizar, por alguna razón no van a utilizar RTX y no se pueda contar con una estación de referencia, entonces se deben adquirir otros modelos para instalar como base. Pero esta no es base receptor, esta es solo receptor. Entonces es importante tener en cuenta. El tema de los controladores. Como les había comentado, para el proyecto de ovejas en especial, se utiliza una tablet. ¿Qué se encontraron con el tema de las tablets? Uno, las tablets son un poco más pesadas, las tablets tienden a calentarse, entonces si tienen que ir a veredas muy lejanas, el topógrafo está cargando mucho peso, y enseguida se quería utilizar las tablets, como le decía, había muchos formularios para llenar. Entonces la idea era hacer todo esto electrónicamente. Entonces la idea era tener un abogado utilizando la tablet. Resultó que era muy difícil hacer el tipeo de tantos formularios con la tablet, ¿ya? Entonces para el proyecto de ovejas se llevaron computadores a campo. ¿Y qué resultó? Que bueno, cuando ustedes estén planeando como operadores salir a campo, resulta que van a tener una cuadrilla de abogados o de trabajadores sociales que van a estar llenando formularios, ¿sí? Y puede que sean muy buenos abogados, pero puede que no sean muy buenos mecanógrafos. Entonces es un tema importante considerar que bien sea tablet, bien sea computador, bien sea lo que sea, por el gran número de formularios, así lo hayan simplificado el gobierno, pues va a haber un costo en tiempos de mecanografía de los formularios. Entonces, estos eran pilotos y se tenía que inventar sobre la marcha. Y en algunos casos se vio que se avanzaba más rápido haciendo el mismo formulario en papel y después en la oficina tenía gente que pasara la información a la base de datos directamente. Entonces todo el tema de la tecnología era muy bueno, pero tanto formulario y con las necesidades de estar en campo, si llovía, tener un computador, tener una tablet, se volvió un tema muy complicado, ¿sí? Entonces cuando diseñen un proyecto, piensen como en esas cosas que uno de pronto no piensa, qué tan rápido es el mecanógrafo, porque eso les va a costar horas hombre. Enseguida, estos proyectos se quería que se pudiera visualizar la imagen de fondo y los mapas, o sea que el topógrafo, el catastral, cuando estuviera afuera recolectando la información, poder ver en el mapa dónde estaba ubicado. Hay muchos controladores
tradicionales que no tienen esta capacidad, y eso depende no solamente del controlador, sino también del software que se utilice. Entonces Trimble tiene un controlador que se llama el Trimble TSS7, que facilita un tipeo y también tiene, digamos que es un punto medio entre una tablet y un controlador, ¿sí? Pero pues es importante de nuevo que ustedes miren el tema de las baterías, la temperatura de operación y que sean controladores compatibles con el tipo de receptor que vayan a utilizar. Si van a utilizar otros receptores que no sea el R2, por ejemplo, entonces pues habrá el Ranger, que es muy similar a este, o se pueden utilizar handhelds o incluso los celulares como lo utilizaron los holandeses. Pero estos son criterios importantes. Si se tiene la capacidad de tener la imagen de fondo, peso, batería, la temperatura. Y el tema del mecanografiar, eso va a depender de, al final, qué tanto simplifique el gobierno y cómo se vaya a realizar. Aunque uno de los problemas que se identificó era que muchos de estos formularios requieren de la firma física del dueño del predio o de la persona que esté reclamando propiedad del predio. Entonces, el tema de la firma electrónica es todo otro cuento diferente. Entonces, muchas veces puede que se requiera en últimas tener la capacidad de imprimir para que la persona firme en algún momento su documento. Software de campo. Entonces, ¿qué es importante para el software de campo? Uno, debe permitir la recolección de posiciones GNSS, GPS, ¿sí? La idea nuestra, y tenemos en nuestro portafolio un software de campo que se llama PenMap, y en Ovejas, la verdad, aprendimos muchas lecciones con este software. Este software fue diseñado precisamente para poder tener en un mismo paquete la información geográfica con la información de cuestionarios. ¿Qué pasó? Resulta que el PenMap trabaja en formato shapefile, y el shapefile tiene una limitación de cuánta información se puede poner en cada una de las preguntas del cuestionario. Entonces, en los formularios del gobierno se tenía algunos criterios que se requería más de 25 caracteres. Es decir, digamos, por ejemplo, cuántas personas viven en este hogar, y puede que en algún hogar vivieran 7 personas. Al tener 7 personas, se pasó del número de atributos que el shapefile mismo permitía. Entonces, este software lo tuvimos que descartar. Y también lo tuvimos que descartar porque pues, es un software que diseñaron en Alemania. Y en Alemania utilizan puro procedimientos en tiempo real, RTK, RTX, y en algunos casos en Ovejas se necesitó hacer metodologías estático rápido, con postprocesamientos. Entonces, no encontramos ningún software en el mercado que tuviera todos los parámetros a preguntar y todas las capacidades para hacer los cuestionarios de tal forma que se pudiera ingresar toda la información que se requería, que el formato del mismo en que arrojaba el archivo permitiera todos los caracteres y que se autopopulara la información. Como les repito, como hay procedimientos que son de la Super, procedimientos del IGAC, procedimientos de la ANT, entonces cada uno de esos formularios requería ciertos criterios y termina uno con un mismo formulario, un mismo software con varios formularios preguntando lo mismo. Yo sé que para la siguiente fase el gobierno se ha dado la tarea de simplificar estos procedimientos. ¿Hasta qué punto lo haya hecho? No sé, no creo que esa información sea pública todavía. Pero es un criterio muy importante para ustedes determinar qué software de campo van a utilizar. A mi criterio, es muy posible que vayan a terminar teniendo que utilizar un software diferente para los temas geoespaciales y otro software distinto para los temas, digamos, de todos los formularios y atributos. Porque por más que hayan simplificado, pues hay requerimientos que son legales que se requieren mantener. Otro tema importante, permitir cargar imágenes de fondo. Trimble tiene un software, por ejemplo, que se llama TerraFlex, pero encontramos que TerraFlex lo tuvimos que descartar porque no permitía cargar la ortofoto. Entonces, otro software sí. Debe ser compatible con los receptores que se utilicen. Esto puede sonar obvio, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos.
y debe permitir configurar diferentes metodologías, estático, estático rápido, PPK, RTK, RTX, porque puede que haya softwares en el mercado que sean diferentes. ¿Qué terminamos utilizando nosotros en Ovejas? Utilizamos el software Trimble Access. Entonces descartamos el PenMap y hicimos el Access. El PenMap, uno por el tema de los atributos y otro por el tema de que no permitía configurar el receptor para trabajar en estático rápido. Entonces es importante que permita tener esa versatilidad. Toda la familia de productos de Trimble tiene muchos softwares distintos. Entonces, de nuevo, es importante que cuando estén tratando de diseñar una propuesta, nos sentemos con el equipo de Geosystems para ver cuál va a ser el flujo de trabajo que ustedes desean implementar para saber cuál es la mejor opción a presentar. Por último, tenemos el tema de la base de datos. Pero la verdad, eso se nos lleva a una conferencia entera y este es el enfoque principal, es para temas de software y equipos de campo. La base de datos es simplemente para que tengan en cuenta, uno, debe ser compatible con LADM call, que eso realmente no debe ser ningún problema. Y debe ser utilizar un lenguaje llamado Interlist para migrar la información a la base de datos. Nosotros en la experiencia de Ovejas tratamos de utilizar la base de datos como una base de datos móvil, llevarla a campo, porque como había tantos formularios, la idea era poder ingresar toda la información directamente allí. Pero nos encontramos que pues eran pilotos y en ese momento se estaba apenas puliendo los modelos de datos, entonces en algún momento se cambió los modelos de datos y se cambiaban los formularios en la medida que la ANT iba depurando los procesos que había heredado del encoder y en últimas decidimos pues cancelar la implementación del proyecto de la base de datos. Entonces, muchas veces, o el run que se escucha en Colombia es que ese proyecto no funcionó. Y el del tema de la base de datos, es verdad, no funcionó. Pero en el tema de equipos, sí se tuvo muy buena funcionalidad y respuesta de los equipos del R2, del Trimble Access como software, y a pesar pues se terminó utilizando la tablet, ya tenían la tablet, a pesar de ser pesada y que se calentaba un poco, la utilizaron, pero pues eso se puede corregir utilizando otro tipo de controlador. Entonces esos son criterios que de pronto en la experiencia les pueda servir a ustedes para diseñar el proyecto o para diseñar una propuesta como operador. Bueno, y ya con eso podemos abrir el micrófono para preguntas. Acá están mis datos y pues también si quieren pueden escribirme, llamarme por el WhatsApp, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Muy provechosa la conferencia. Espero que todos la hayan sacado mayor provecho. Tenemos una serie de preguntas. Yo voy a leer las más significativas o las que, digamos, podemos responder en este momento por el chat o por el micrófono. Quisiera hacer una aclaraciones antes, William. Existe una red de estaciones permanentes. Nosotros tenemos, y es una pregunta muy común en los temas de catastro, nosotros tenemos una red en este momento de 14 estaciones en ciudades principales. Tenemos en Cali, Medellín, Barranquilla, y nosotros las tenemos al servicio de nuestros clientes. La gente sí pregunta, bueno, está certificada por el IGAD, pero claro, el IGAD no hace ese servicio, certificar estaciones permanentes. Sí, pero esto no significa que no se puedan usar, porque lo que está tratando es que yo la uso como si fuera mi equipo, es decir, lo pongo yo, igual proceso y encuentro las coordenadas de esa estación permanente. Con sesiones obviamente funcionan 24/7, puedo hacer una sesión de un día entero en raw data y procesarla con estaciones sí del IGAD y obviamente el resultado de esa coordenada que voy a usar al futuro amarre de mis correcciones. En este caso, nosotros emitimos correcciones en TRIP, que es por celular, a diferencia de RTX, que es satelital. Pero cuando emitimos esas correcciones, va de acuerdo con esa coordenada corregida por estaciones de IGAD que le dan
origen o posición a nuestra estación, y obviamente esa metodología es aceptada por IGAD, por la Agencia Nacional de Tierras. O sea que esa es una pregunta muy común por el que la gente confunde que si no está certificada IGAD no se puede usar. No. IGAD ya no presta ese servicio certificado. Esa es una de las aclaraciones en cuanto al uso de estaciones permanentes. Si usan estaciones permanentes en sus proyectos, van a tener que igual ajustarlas en base a las estaciones permanentes de IGAD o de servicio geológico o aquellos que presten o tengan esas estaciones. Con respecto al Catalyst, en el Catalyst sí hicimos unas pruebas. Cristian nos está acompañando. Se hicieron con varios clientes, se han hecho muchas pruebas de Catalyst, y en esas pruebas hemos trabajado diferentes tipos de señal y de corrección RTX. No sé si Cristian nos pueda contar brevemente cómo fue esa experiencia usando Catalyst, que es uno de los equipos que mencionó William, y qué precisiones tuvimos, dónde trabajamos eso. No sé si nos pueda contar, Cristian, un momento ahí. Sí, te escuchamos. Perfecto, Cristian. Acá estoy mostrando la imagen del TS-150 y ahora el SP-20 para que lo vean. Yo no estoy apreciando la imagen, no sé si soy el único. Sí, se está viendo la imagen. Sí, aquí Okay. estoy con el SP-20 en la imagen. Okay. Sí, gracias, Cristian. Sí,
digamos que ya en muchas de los requerimientos IGAG incluso se contempla el uso de RTX, que es una tecnología, digamos, de corrección que viene por satélite. La Gobernación de Antioquia, el grupo de Catastro también adquirió, hace poco nos adquirió SP20, que es el mismo TDS 150 de Trimble, pero en la marca de Spectra, usando Mole Mapper como software y usando correcciones RTX Fill Point, que como mostraba William son de 10 centímetros, por ahí 20 centímetros de precisión. Entonces es una manera. William, voy a empezar a leer las preguntas que nos hace la gente. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces, para que nos las respondas, entonces empieza la primera pregunta. Dice: nosotros sí hemos realizado un documento donde vamos a ligar algunas aclaraciones del modelo con el modelo. Hay una persona que ya realizó esta solicitud para ver qué va a estipular lo que va a exigir al final en cuestiones de georreferenciación o geoespacial. Los modelos de formulario, supongo yo que a lo que se refiere, o de información a recolectar en campo, pues que ellos ya pasaron el modelo. Parece que es alguien de gobierno que está diciendo, más que una pregunta, es como lo que están tratando de obtener, de dar un lineamiento ligado, o que considere ligado a todas las agencias a que consideren qué información solicitar. Nos preguntan es qué distancia se recomienda para obtener precisión con respecto de la base al rover, William. ¿Qué instancias en qué sentido? Supongo que qué tan lejos puede estar el rover de la base para obtener determinados tipos de precisión. Supongo que si es precisión sumétrica no debe estar tan cerca de la base, de una estación base. Si se procesa línea base o de una red de estaciones, qué tan lejos puedo estar y en qué me afecta mi precisión, más o menos, creería yo que es lo que intento preguntar. Vale, bueno, lastimosamente me toca dar una respuesta que de pronto no sea la esperada, ¿sí? Pero normalmente cuando se especifica este tipo de cosas en las fichas técnicas, etcétera, pues se hacen a una manera con, digamos, condiciones óptimas, ¿sí? Pero muchas veces no se tienen condiciones óptimas en Colombia. Es diferente si uno está trabajando con una línea entre la base y el receptor en una zona muy montañosa y entonces hay una montaña cubriéndolo, ¿cierto? O hay, digamos, un área muy boscosa cubriéndola. En ese caso, pues la señal se va a degradar y se necesita que se tenga menor distancia. Pero hay casos en donde la visibilidad es directa y se tiene buena señal, entonces se puede correr a mayores distancias. También influyen las condiciones de no solamente de la distancia, sino la metodología que se esté utilizando. ¿Sí? Digamos, si se está utilizando una amonestación, pero se va a recolectar los datos y después se va a hacer un postprocesamiento, digamos que no se tiene unos resultados o digamos hay una holgura mayor que si se está realizando metodologías en tiempo real. En tiempo real se requiere quizás estar un poco más cerca. Entonces realmente la respuesta exacta es qué tan cerca debo estar dependiendo de la condición en que esté operando, ¿sí? Ahora, yo he visto resultados que han sido buenos en postprocesamiento a distancias de 100 kilómetros de una base, ¿sí? Pero en diferentes lugares donde en esos 100 kilómetros no hay muchas obstrucciones. Pero hay momentos o hay recomendaciones que en metodologías diferentes que hay que estar muy cerca, 5 kilómetros, etc. En el caso de ovejas, la base tenía un rango como de 5 kilómetros apenas. Entonces se tenía que instalar la permanente. Tenía una cobertura de 5 kilómetros y se instalaron bases móviles más allá. Entonces, quizás no sea la respuesta esperada, pero la respuesta es realmente depende, ¿sí? Gracias, William.
Tenemos otra pregunta. ¿Cuántas bases existen en Colombia de la red RTX? Bueno, la red RTX es una red global, sí, que triangula señales en todo el mundo. En Colombia en este momento no hay una base que transmita una señal al satélite para hacer la triangulación de la señal. Pero esto no es necesario para realizarlo. Esta tecnología permite realizar esa triangulación en todo el mundo. Tenemos, creo que son 120, 150 estaciones. Entonces en Colombia no hay una estación, pero eso no implica que la señal no se pueda recibir, porque esas estaciones envían la señal al satélite y el satélite, como está en la órbita geoestacionaria, sí tiene una cobertura mayor. Entonces, aunque no hay una estación en Colombia, el satélite sí envía la señal a Colombia. No, muy bien, William, gracias. Nueva pregunta. ¿Qué recomienda para trabajar en la selva amazónica? ¿Cuál es la alternativa? A ver, los proyectos, bueno, eso depende mucho, es de las regulaciones vigentes que tenga la autoridad catastral, ¿sí? Tengo conocimiento y pues me sé muy bien la versión 2.1.1 en zonas muy remotas. Había una zona que era zona 6, zona 7, que se permitía holguras como de 5 metros, creo que era, ¿sí? Pero en el mismo tiempo en esas regulaciones se decía que si el tamaño del predio era menor de 1 hectárea, se tenía que tener presiones de 20 centímetros. Entonces no importaba si estaba uno en la selva amazónica, si el predio que uno estaba midiendo era menor de 1 hectárea, se tenía que mover uno a medir esto. Ahora, esas regulaciones, tengo entendido que las autoridades las han analizado como reducirlas. Y en enero se solicitó opiniones del público en general sobre estas regulaciones. No sé si ya hayan sacado la nueva regulación. Lo que sí les puedo decir es que en temas de condiciones, por ejemplo, en Perú hay un proyecto similar y se utiliza mucho un equipo que es el Trimble Geo 7X en postprocesamiento. Porque en estas zonas pues es muy difícil tener tiempo real en cualquier tipo de metodología, o bien sea satelital o bien sea con estaciones, porque no hay 3G, no hay buena señal de radio. Entonces el Geo 7X ha funcionado bien, lo utilizan mucho porque se tienen que ir 1 o 2 días, meterse en la selva, quedarse por allá en las cuadrillas, y si se les cae, si se les cae un charco, ¿cierto? Digamos, no se les daña si está en profundidad de 1 metro, si se les cae una mula o de un caballo que estén en una trocha, es resistente a golpes. Entonces, ese ha funcionado bien en Perú, que tiene condiciones similares en la selva amazónica. Ya frente al tema de la precisión va a depender de la regulación que sea aprobada para este final, al final de cuentas. Gracias, William. Hay más que me parece una apreciación, más que una pregunta, pero es interesante leerla, que dice, pero en la ciudad existen otros métodos de medición, fotos, mapeo, drones, no solo uno. Yo pienso a lo que David se refiere es a la posibilidad de integrar varias tecnologías. Al final, o nosotros sabemos que las tecnologías no desplazan una a la otra, sino que más bien la complementan. Entonces, no sé si entre tu experiencia, William, tienes algo así, donde ustedes usan otras alternativas de mapeo diferentes a geoposicionadores o complemento a los geoposicionadores o los GNSS. Sí, claro que sí. En los proyectos yo no creo que haya una sola opción. Sí, va a tener que ser una mezcla de opciones, y el gobierno también tengo entendido que viene trabajando para permitir que se utilicen este tipo de metodologías, ¿ya? Pues los pilotos que yo les mencioné no fueron los únicos. Hubo empresas españolas con diferentes resultados que hicieron otros pilotos y utilizaban el ortoimágenes en sus entregables. Que tengo entendido que se va a flexibilizar las regulaciones para que permita este tipo de procedimientos, que pueden ser muy buenos en áreas en donde, yo no sé si la urbana, creo que más en zonas rurales, en donde se pueda visualizar
las diferencias entre los predios de una forma más fácil. El problema de zona urbana es que tenga la precisión que vayan a requerir, porque la ortoimagen uno hace una línea en la imagen y resulta que es más grande que realmente el lindero, o así, digamos, para ponerlo en forma simple. Es que utilizar drones se puede, en muchos países lo hacen, está permitido, eso depende realmente de la regulación. Trimble no está en el negocio de drones, pero Geosystems sí. Entonces, Geosystems también les puede hablar de los diferentes tipos de drones que ellos han utilizado y que constantemente utilizan en Colombia y en Panamá para diferentes proyectos. Nosotros estamos ahora es en digamos, para el tema de drones, simplemente los software para el manejo de las imágenes que toma el dron, pero no el dron necesariamente. Pero sí, debería ser una opción que esté en el menú de posibilidades de los operadores. Y si se puede utilizar o no va a depender de las condiciones de cada municipio y de la regulación para utilizarla. Sí, sí, Julián. ¿Verdad? Los drones, la tecnología no es única. La tecnología es, al final, uno triunfa más o logra tener resultados y una rapidez mejor si une todas las tecnologías y las diferentes alternativas para alcanzar el máximo rendimiento y obviamente el menor tiempo en hacer el proyecto y obviamente obtener mejores dividendos por ese menor tiempo empleado. Entonces, sí trabajamos ortofotos y lo importante es tener un software que pueda integrar toda esta información, ¿no? Y Trimble tiene un software que es el TBC, que es Trimble Business Center, que es un software que integra información proveniente de cualquier sensor. Lo usamos mucho integrando nubes de puntos de drones, internando nubes de puntos de provenientes o generadas por drones y puntos GPS, puntos de estaciones totales, y ahí obtenemos todo. Es más una cualidad del software, una cualidad que se tiene, independiente del sensor que se utilice. Pero al final, el resultado va a poder ser el complemento o la unión de muchas tecnologías ahí trabajando. Entonces, para complementar un poco la respuesta. Nos preguntan, William, ¿RTX es solo para equipos Trimble? Sí. Bueno, a ver, califico esa respuesta de la casa Trimble, porque Spectra Precision es marca Spectra Precision, pero es de la casa Trimble. ¿Sí? Ahora, no todos los equipos, ni Trimble ni Spectra Precision, son compatibles con RTX. Entonces, digamos, para equipos de la casa de manufactura Trimble, pero se tiene que ver cuáles de los equipos de nuestra casa son compatibles. O sea, no todos los equipos ni Trimble ni Spectra son, pero sí, o sea, es un tema de marcas. Pero sí, o sea, si van a utilizar equipos Topcon o Leica, RTX no funciona con esos. Ellos tienen sus sistemas, sí, tienen otro sistema que no se llama RTX, se llama de otra forma. Sí. Entonces, ya. Listo, William, gracias. Bueno, alguien nos pregunta precios, eso ya nuestros asesores comerciales se comunicarán con ustedes y hablarán acerca de precios y condiciones comerciales, estas cosas. ¿Qué tablets utilizaron? Supongo que en el proyecto de ovejas. ¿Qué tablets fueron? Una tablet Trimble que se llama una tablet Kenai, ¿sí? Y bueno, digamos, yo no les voy a mentir, pues si van a hacer otro proyecto no utilicen las Kenai. O sea, hay otras opciones de Trimble que pueden utilizar, pero pues ya tuvimos esta experiencia y pues mi recomendación, aunque es de nuestra misma familia de productos, ese no es el producto para estos proyectos. Simplemente está un poco pesado, se calienta un poco. Entonces, si quieren, podemos analizar otras tablets, pero se llama Kenai. Hay una montaña que se llama así. Muchos de los productos Trimble están nombrados en honor a ciertas montañas, porque hay muchos montañistas en nuestra empresa. Entonces, así lo encuentran, como suena con K, Kenai. Ok, gracias, William. ¿El proyecto de ovejas fue incorporación? No entiendo la pregunta como incorporación.
Catastral debe ser algo así, ¿no? A ver, fue un proyecto que tenía ambos componentes, catastro multipropósito y tenía ordenamiento social de la propiedad rural. Lo que se entiende como ordenamiento social de la propiedad rural era legalización de títulos, ¿sí? En Ovejas lo que sucede es que por diferentes años, diferentes intervenciones del Estado, hubo muchos proyectos de titulación y entonces había personas que estaban viviendo en predios baldíos del Estado, o personas que estaban en predios del Fondo Nacional Agrario, o había predios en común y proindeviso, creo que es que se llama, si no estoy mal. Entonces la idea era legalizar y darle a la persona que estaba viviendo ahí su título de propiedad, ¿sí? Entonces, no solamente el tema de actualización catastral, de la ficha catastral y la información en IGAC, sino que era también un tema de darle una adjudicación del predio y de registrarlo ante la Superintendencia de Notaría y Registro para que las personas tuvieran su título de propiedad. Ok, William, gracias. El tema de las correcciones para los levantamientos, supongo que es qué tipo de correcciones para levantamientos está exigiendo actualmente el IGAC. Pues es una pregunta para realmente el IGAC. Ellos vienen trabajando en actualizar los procedimientos e integrar las lecciones aprendidas de no solamente de estos pilotos que yo les he mencionado, sino de los otros. Y tengo conocimiento que están, digamos, flexibilizando un poco los requerimientos. Pero ¿cuál es la última noticia? No sé. En enero publicaron una llamada a consultas para ver qué opiniones tenían el público en general. Creo que eso está todavía montado en la página web, se puede ver el borrador, pero no sé si ya han sacado una determinación nueva frente a esto. Sí. En una otra pregunta, William, gracias. ¿En qué puede afectar la cantidad de canales los equipos GNSS? Uy, esta sí que es una pregunta súper técnica y mucha gente se pregunta, bueno, si yo ya tengo lo que sea 440 canales, ¿para qué necesito 672? ¿Sí? Pero es un tema, a ver, para explicarlo muy fácilmente, cuando las señales se envían al satélite y el satélite las devuelve, ¿cierto? Lo que empieza a hacer el satélite es como descartar. Imagínense eso como si fuera una autopista con señales que trata de hacer como un match entre la señal que envía y la ubicación de la persona. Y esto es una explicación pues como tratando de simplificarla porque es muy, muy técnica del algoritmo de las señales. Entonces lo que hace es que la señal envía como una seña, ¿sí? Y trata de hacer un match. Y si no le da un match, tiene que brincar a otro canal, ¿cierto? Para tratar de hacer ese mismo match. Entonces, al tener más canales, permite que esa búsqueda se realice de una forma más rápida para que se tenga una precisión pues, y una corrección, digamos, más precisa, valga la redundancia, pero también para hacerlo de una forma más rápida. ¿Sí? Ahora, hay veces que quizás dependiendo de las condiciones donde uno esté en el mundo, no sean necesarios tantos canales porque digamos que el equipo esté leyendo todos los satélites de la constelación GPS y todos los GLONASS y todos los Beidou, ¿sí? Entonces quizás necesite más canales, pero hay zonas del mundo donde no todos los satélites de cada una de las constelaciones están disponibles, entonces quizás no sea necesario tanto más, pero eso va a depender, pues como el mundo se va moviendo y algunos satélites se mueven y otros se mueven pegados a la órbita como si estuvieran estáticos. Entonces, pues digamos que las empresas mercadeamos el número de canales simplemente como una forma de decir esto es un poco más preciso, un poco más rápido. Pero es como una forma para buscar y hacerle como match a la señal y cuando se encuentran decir si es más preciso, como por explicarlo así muy a alto nivel. Gracias, William. Nos queda la última pregunta y nos preguntan si utilizo la tecnología RTX, el IGAC, ¿qué me exige
que deba entregarle para garantizar que estoy cumpliendo con las precisiones exigidas? A ver, esto es un tema que nosotros hemos tratado de informar. Realmente, para todos los pilotos anteriores, se solicitaba era como los datos crudos para poder hacer un control de calidad. Sí, Sí, el raw data, sí. sí, pero el tema era que, pues precisamente, ese tipo de control de calidad está más diseñado para los temas o los flujos de trabajo en donde se hace postprocesamiento y no se hacen temas en tiempo real. Pues porque ¿para qué voy a tener? Y voy a realizar todos los levantamientos en tiempo real y después devolverme y postprocesarlo todo para verificar la calidad. Estoy haciendo como doble trabajo y se pierde la ventaja del tiempo real, ¿sí? Entonces lo que nosotros recomendamos es que se haga una muestra, ¿sí?, aleatoria y se pida, saquen una muestra de los levantamientos y bajen los datos crudos para hacer el postprocesamiento. Puede ser el 10% de las muestras o una muestra distinta. Con RTX se puede bajar los datos crudos para hacer este tipo de control. ¿Qué está pidiendo el IGAC en este momento? Pues nosotros he mencionado como esta retroalimentación que solicitaron ellos en enero y hicimos mención al respecto. ¿Sí? No es, digamos, no tiene mucho sentido que se pidan todos los datos crudos para todos los levantamientos, porque entonces para eso hacemos todo postprocesamiento y nos demoramos un montón de años en hacer este proyecto en el país. ¿Sí? Entonces, ¿qué pidan hoy y qué vayan a pedir en el futuro? Está por definir. Bueno, sí, sí hemos avanzado, o sea, el trabajo de Trimble se ha visto porque hemos visto o hemos analizado que muchos de los términos de referencia que pueden sacar estas instituciones y agencias ya incorporan el tema de RTX y lo mencionan con esa abreviación RTX como una fuente de corrección o una fuente de credibilidad de la corrección o del resultado que se va a entregar. Entonces ya aparece, lo hemos visto por experiencia propia en algunos términos, que es una opción que se le da a las personas, o aparte del postproceso y obviamente el RTK y las cosas más convencionales que se venían trabajando, pero ya RTX aparece como una opción. Yo creo que son todas las preguntas, William. Agradecerte por apoyo, por el apoyo, por darnos tu tiempo, a todos los